Decíamos, bueno, tratar de presentar primero los hechos, presentándolos de la manera más objetiva posible, por supuesto. Cuando decimos objetividad, estamos hablando como creyentes, pero vamos a tratar de purificar todo esto de cualquier sesgo o mirada de fe para tratar de mostrar, bueno, cómo fue verdaderamente la historia de Galileo, para después sí hacer una valoración sobre lo que significa este caso, ¿no es cierto? Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer, y es un ejercicio de imaginación, amigos, es un ejercicio de imaginación porque estamos tan acostumbrados a nuestra visión del universo, tan acostumbrados a aquello que la ciencia, la verdadera ciencia nos dice del universo, que es fascinante, que vale la pena saber. Tantos avances se hicieron a partir de entonces que nos cuesta meternos en la cabeza de una persona, y estamos hablando de más o menos las primeras décadas del siglo XVII. Las primeras, o sea, estamos en el Renacimiento, y en ese momento había dos grandes sistemas científicos que se estaban disputando a ver cuál era el que era verdadero, el que explicaba mejor. Pero antes de hablar de eso, tenemos que meternos en la mentalidad de las personas que estaban asistiendo a esa especie de revolución incipiente donde había astrónomos, científicos que estaban proponiendo nuevos modelos del universo. Hasta ese entonces se tenía una concepción, digamos, geométrica del universo. Ustedes imagínense, hagan esfuerzo de imaginar lo que significa, como si nosotros, que ahora sabemos que el universo es algo enorme, que son miles de millones de años luz, que hay miles de millones de galaxias y de estrellas, que nuestra estrella es apenas una más entre miles de millones en la misma Vía Láctea, que está situada en un arrabal de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que hay otras galaxias, millones de galaxias. Bueno, todo eso nosotros lo sabemos, pero en ese entonces era otra la concepción que la gente, incluso la gente culta, tenía instalada. Era un universo, como digo, como una especie de mecanismo geométrico. Nosotros vivíamos en el centro de una esfera, es una concepción heredada por los griegos, y había diferentes esferas. Estaba la Tierra, y estaba la esfera de la Luna, por donde la Luna se movía, las esferas donde orbitaban los diferentes planetas, y la esfera fija de las estrellas, como esferas concéntricas, como una especie de mamuscas, pero como esferas. Y la última esfera era la esfera fija, la esfera de las estrellas. Y a eso los antiguos teólogos, los que tenían esta concepción todavía mítica del universo, le habían agregado otra esfera más, que era ese cielo, que se llamaba cielo empíreo, que era donde moraba Dios, el cielo, las moradas ígneas resplandecientes de Dios. Entonces la Tierra ocupaba el centro de ese orden perfecto, inmutable, y ahora empezaba a haber gente que decía que las cosas no eran tan así. O sea, que esto no era una cuestión solo de la Iglesia, había un cambio, una revolución científica que se estaba gestando. No sin resistencia, y no solamente desde la Iglesia, sino los mismos científicos estaban debatiendo entre dos sistemas. ¿Qué dos sistemas? Uno era el que habían heredado de Ptolomeo, un astrónomo griego, que decía justamente esto, que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. El sistema geocéntrico. ¿Geocéntrico por qué? Porque era la Tierra el que estaba en el centro y los planetas y el Sol giraban alrededor. Ese es el sistema ptolomaico de Ptolomeo, y siempre con la esfera fija de las estrellas, que no se movían aparentemente, ¿no? Ahora bien, esto había empezado a ser debatido, a ser cuestionado por Copérnico,
Nicolás Copérnico, que era un astrónomo polaco ya del siglo anterior, Copérnico muere en 1543, este astrónomo, que es tan importante para la historia de la ciencia, había propuesto la hipótesis de que en este momento estaba teniendo tanto peso como el sistema de Ptolomeo, de que en realidad era la Tierra la que giraba, la que orbitaba alrededor del Sol. Y Copérnico no había tenido ningún problema con la Inquisición. Fíjense qué interesante esto. Es más, había sido bien recibida por un papa anterior, el Papa Clemente VII. No había tenido problema. ¿Pero por qué? Porque lo había presentado como una hipótesis. ¿Y por qué esto molestaba a la Iglesia? No se trata de eso. Se trata de que en ese momento eran hipótesis que todavía no habían logrado demostraciones experimentales, demostraciones palpables de que esto era realmente así. Y esto es muy importante para entender qué pasó con Galileo. Entonces, Copérnico, rebobinamos, había mostrado ya el siglo anterior, el siglo XVI, había propuesto como teoría la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol ocupa el centro y los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor. Lo había propuesto como una teoría para explicar ciertas incompatibilidades de los movimientos de los planetas, pero no importa tanto eso. Ahora bien, Sofi, si hay alguna pregunta, algún comentario, vos decís. No, está perfecto. Perfecto. Por ahora estamos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aparece al siglo siguiente de Copérnico, aparece Galileo Galilei, que sin duda es un genio, un científico, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, italiano, nacido en la ciudad de Pisa en 1564, y muere Galileo en 1642, muere pacíficamente, no muere torturado, no muere quemado, muere en un arresto domiciliario, pero muy bien, ya vamos a hablar de eso. Ahora bien, ¿qué pasa con Galileo? Este científico que estaba buscando pruebas del heliocentrismo, que era un ardiente defensor de esta teoría de Copérnico, él estaba convencido de esto y defendía esa postura con mucha pasión. El tema es que lo presenta esto como si fuera una verdad ya demostrada, cuando en realidad todavía no se había demostrado. Después vamos a ver que las pruebas que presenta Galileo, cuando es llamado por la Inquisición, no son tales, no son pruebas, son pruebas refutables y no son pruebas contundentes. Recién un siglo y medio después aparecen pruebas irrefutables, después vamos a hablar de eso. Pero lo importante en este momento es que Galileo presenta esto como si fuera una verdad y ahí interviene la Inquisición. Esta sociedad, esta estructura, esta organización tan cuestionada que, bueno, en algún momento, si Dios quiere, llamando a algún historiador también, porque es un tema que a mí personalmente me excede, es muy complejo el tema, pero digamos solamente respecto de la Inquisición para situarnos, que es una institución que viene desde la Edad Media, que apareció como una reacción ante la aparición de ciertos herejes llamados cátaros. Bueno, en ese momento los herejes eran como atentaban contra el orden, contra la paz, porque era una sociedad teocéntrica. Bueno, la cuestión es que la Inquisición es creada para tratar de controlar el surgimiento de pensamientos que no eran coherentes con la visión cristiana, ¿no? Más allá del juicio que nos puede atraer de la Inquisición, lo que nos interesa saber que en este momento la Inquisición, que velaba por la ortodoxia de las opiniones respecto de la fe, intervino en el caso de Galileo. ¿Y qué pasa? La Inquisición prohíbe a Galileo, bien digo, hacer públicas su teoría de Copérnico y que siga investigándola en privado. ¿Por qué?
porque Galileo, como digo, la ponía como una verdad, prácticamente una verdad de fe, el que la Tierra girara alrededor del Sol, cuando en realidad todavía se estaba debatiendo entre los mismos científicos esto, ¿se entiende? Es más, en ese momento el Papa que estaba reinando, el Papa Urbano VIII, apoyaba el trabajo de Galileo, le interesaba el trabajo de Galileo y permitió que Galileo siguiera investigando en privado esto. Pero hasta que no fuera un hecho comprobado, entonces no se podía enseñar. ¿Por qué? Porque había ahí un cierto fundamentalismo de la Iglesia. ¿Qué es el fundamentalismo? Y en esto sí hay que admitir que la Iglesia en ese momento no había madurado una visión mucho más profunda de lo que significa las Escrituras, lo que significa el mensaje de las Escrituras. Ahora bien, ustedes díganme si voy muy rápido, por favor. Y si tienen dudas también, háganlas. No, y el otro día la madre de Jorge, el padre Jorge, me hizo algunas observaciones muy interesantes y que yo trato de seguir, no quiero ir rápido, muchas gracias, le agradezco, ¿no? La cuestión es esta. Decimos entonces que por un lado está Galileo enseñando esto como si fuera una verdad de fe, cuando no había pruebas todavía para demostrarlo, estaban los dos sistemas entre los científicos todavía luchando, y por otro lado la Iglesia que tenía un lastre de un cierto fundamentalismo. ¿Qué quiere decir el fundamentalismo? Hay que agregar esto, ¿no? En ese momento la Iglesia lo tenía. Hoy en día sigue persistiendo este fundamentalismo, pero fuera de la Iglesia, sectores demasiado cerrados de denominaciones protestantes. Bueno, el fundamentalismo es la aceptación de la inmutabilidad de la palabra de Dios, pero como si fuera en su acepción más literal, el sentido más literal, sin ningún tipo de interpretación. A ver si se entiende. Yo, ante la Biblia, no puedo interpretarla. No puedo, digamos, prestar atención a lo que son los géneros literarios, a lo que es cuestión como la época de la composición, las tradiciones, los oyentes, el estilo. La Biblia, ustedes saben, es una biblioteca de libros de muy diferente estilo, de muy diferentes tradiciones que los autores sagrados inspirados fueron compilándolas a lo largo del tiempo. Y para entender lo que quiere decir ese autor sagrado, hay que meterse en la tradición que se transmite y que este autor recoge, en cómo eran los oyentes, qué contexto tenían los oyentes. Uno, por ejemplo, toma los dos primeros capítulos de Génesis, y aunque es capítulo 1 y capítulo 2, los oyentes son totalmente diferentes. El tiempo es totalmente diferente. El capítulo 1, saben, es más moderno y estaba dirigido a los hebreos que estaban en el exilio en Babilonia. Era gente que estaba angustiado porque había perdido el templo, había perdido su hogar, no podía celebrar la fe. En un estilo sacerdotal, es decir, escrito por sacerdotes, se dirige a este pueblo y muestra ese gran poema de la creación que es el Génesis 1, y detrás incita a mantener la fe ante esta cultura extraña. Esto es tratar de leer el contexto. Más adelante tal vez nos metamos más profundamente, pero lo que me interesa en este momento es esto. Hay que leer la Biblia poniéndonos en la mentalidad de aquel que la redactó, en el tiempo de aquel que la redactó, a los oyentes de aquel que lo redactó, y estamos hablando de Génesis 1. Bueno, Génesis 2 es más antiguo. Está escrito durante el reinado de Salomón, no es una época como la de la angustia del exilio, es una época de prosperidad, es una época de paz. Bueno, la cuestión es un estilo totalmente diferente, más antropomórfico. Bueno, todas estas cuestiones, si no son tenidas en cuenta, le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa.
Y de ahí viene el fundamentalismo y de ahí vienen los problemas de la interpretación. Porque si no hay un mundo que Dios creó y cuyas leyes hay que respetar, podemos, por ejemplo, porque la Biblia dice concretamente que Dios, en el Génesis 2, recuerdan, amasa al hombre de barro, entonces yo no puedo creer en la teoría de la evolución de las especies inferiores. ¿Por qué? Porque Dios amasó al hombre de barro, está escrito. O por ejemplo, cuando en el libro de Josué dice que Dios detuvo el sol a través de Josué. Si Dios detuvo el sol, no me vengan a hablar de que la tierra gira alrededor del sol, ahí Dios intervino, detuvo el sol porque el sol se traslada y ahí Dios lo detuvo. O por ejemplo, los 7 días de la creación, no me vengan a hablar que el universo tiene 14.000 millones de años de antigüedad, porque son 7 días, ¿ven? Es decir, son todas conclusiones en las que uno cae cuando lee la Biblia de una manera literal, sin darse cuenta de algo. Estos primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, están escritos en lenguaje mítico. ¿Qué es el lenguaje mítico? ¿Una especie de cuento? No, es un lenguaje mucho más rico a veces que el mismo lenguaje de la ciencia. Trata de transmitir verdades que uno no podría transmitir de otra manera con una crónica histórica, con una simple descripción científica. Son verdades profundas, como por ejemplo el poeta también transmite verdades muy profundas sin usar un lenguaje científico. Si uno no entiende eso, le hace decir a la Biblia cualquier cosa. Y de ahí vienen los grandes conflictos. Y ahí un poquito la iglesia estaba pegada con una concepción que también mostraba, una concepción parecida al griego, donde aparece la creación y el hombre está como en una semisfera, que está en la tierra, abajo está el Sheol, que después evoluciona al infierno, pero es como el lugar donde van los muertos. Arriba están las estrellas, hay unas aguas que están también arriba de todo. Que cuando viene Noé y el diluvio se abren esas aguas y cae todo. Es decir, era una concepción donde el hombre estaba en medio de esa esfera. Entonces estaban un poco pegados con esa concepción. Entonces cuando vienen las nuevas teorías, empiezan a preguntarse si esto es compatible o no con la fe, si esto es compatible o no con el mensaje del Génesis. Y en ese sentido, no todos tenían esa visión fundamentalista. Había un gran cardenal en ese momento, San Roberto Bellarmino, ¿no? Después se lo canonizó, que era jesuita y era inquisidor también, que había afirmado algo muy inteligente, muy interesante para que vean cuál es la visión no fundamentalista ante esto. Fíjense que decía este cardenal, que encima era inquisidor, encima pertenecía a la jerarquía de esta iglesia intolerante, entre comillas. Fíjense, decía que si en algún momento esta teoría de que el Sol estaba en el centro y los planetas que estaban alrededor se demostraba que fuera cierta, bueno, entonces se demostraba con pruebas, la iglesia no tenía que agarrar y tacharla de falsa porque no coincide con la imagen que nos transmite la Biblia. Lo que decía Bellarmino es que en todo caso eso nos diría a nosotros que no entendimos bien lo que nos transmite la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es decir, tener respeto por las conclusiones científicas. Esa es la idea. El problema de Galileo, como digo, es que se adelantaba a mostrar esto como una verdad indiscutible cuando todavía no habían aparecido esas pruebas. Una verdad que hacía tambalear un poco esta visión que todavía tenían medio aferrados los hombres de la iglesia. ¿Se entiende esto? Entonces, encima, las pruebas que decía Galileo, que él exhibía como irrefutables, no eran tales. Él, tuvo una intuición genial porque verdaderamente se dio cuenta de esto por sus observaciones, pero paradójicamente las pruebas que mostró
no eran concluyentes. Hablaba de las mareas, por ejemplo, y después se sabe que las mareas no son provocadas por el sistema heliocéntrico, digamos, por la traslación de la Tierra, sino por la Luna. Hablaba de las manchas solares, hablaba de las fases de Venus. Bueno, son todas cuestiones que se podían demostrar con otros escenarios, entonces no eran pruebas concluyentes. Recién se mostró que era concluyente 150 años después, cuando se hicieron unas mediciones y se mostraba que las estrellas, las lejanas, tenían una pequeña diferencia en un momento del año y de otro. ¿Y eso qué significaba? Y lo único que podía significar es que la Tierra se trasladaba, cambiaba la perspectiva, como cuando uno ve algo muy lejano y se corre un poquito o se corre más para acá, las cosas cercanas parecen, diverger de eso lejano, se llama paralaje eso. Entonces, eso demostraba que la Tierra se iba trasladando, porque si no, no se podría ver esa diferencia. Pero eso apareció 150 años después. En el momento, Galileo, tan apasionado por este heliocentrismo, que en el fondo era verdadero, sin embargo, lo defendió con pruebas que no eran tales. Y esto se complicó todavía más cuando tuvo una actitud desafiante Galileo. No solamente violó la prohibición de no enseñar esto como una verdad absoluta en público, sino que además publicó una obra, una famosa obra que se llama sobre los principios, sobre un diálogo sobre los principales sistemas del mundo, donde aparecían ahí algunos eruditos debatiendo sobre el heliocentrismo, el geocentrismo, ¿no? Y aparecía un personaje llamado Simplicio, que significa simplón, simplote, que encarnaba las opiniones del Papa. Que justamente lo que decía era que, bueno, que no se puede enseñar esto todavía como verdad de fe, como verdad científica, digamos, verdad de fe, hablo porque parecía que fuera una cuestión de fe. Entonces, ridiculizaba al Papa Urbano, poniendo en su boca estas palabras, y era una actitud sin duda desafiante. Entonces, luego en un estudio más profundo, la Inquisición, también influida por su propio fundamentalismo, por no despegarse de todas esas visiones que se tenían, decidió que la obra de Galileo era sospechosa de herejía. Y colocó ese diálogo entre los libros prohibidos. Había en ese momento, hasta hace poco, hasta el siglo XIX, una lista de libros prohibidos, lo que llamaba el Index, porque no reflejaban la verdad de la fe. Entonces se obligó a Galileo a retractarse, son todas verdades históricas, se obligó a Galileo a retractarse, y no estuvo un solo día encarcelado, no se lo torturó, y pasó un arresto domiciliario muy benigno porque tenía libertad de movimiento, vivía en varias mansiones lujosas, entre ellas el Palacio de los Medici, y el único castigo es que tenía que recitar unos salmos penitenciales una vez por semana. Además continuó investigando, se le permitió continuar investigando hasta el día de su muerte, recibió gente, incluso partidarios que eran obispos, sacerdotes, y murió en total reconciliación con la Iglesia, con la indulgencia plenaria, en 1642, y sus últimas palabras fueron Jesús. Es decir, de ninguna manera fue un castigo, digamos, desmedido, ni colocó a Galileo fuera de la Iglesia. Galileo murió en comunión con la Iglesia después de haber investigado durante todo el resto de su vida con este arresto domiciliario. Como digo, recién
150 años después se demostró que lo que Galileo, Copérnico antes, Kepler después, sostenían era verdadero. Y ahí uno puede aplaudir la intuición de Galileo y la equivocación de la Iglesia porque se aferró, como digo, a una visión muy fundamentalista. Pero también la actitud rebelde de Galileo, obcecada en cuanto a que fue a defender a capa y espada esa postura sin la humildad que había tenido Copérnico, diciendo que era simplemente una teoría, como si fuera, ya les digo, una verdad irrefutable, con pruebas que no eran tales. Ahora bien, detengo un poquito porque ahora vamos a hacer la valoración, pero me interesa a ver si alguien comentó algo. Si tenemos problemas con la imagen, se corta un poco, debe ser por el Wi-Fi, pero se conectó Iván. ¿Qué tal, Iván? Se conectó Fernando, está Belén también. Fernando Maidana. Fernando Maidana. Muy bien, ¿qué tal, Fer? Sí, Fernando Maidana, bueno. Pregunten, muchachos, porque así si no, a lo simple yo y es muy aburrido. Acá también se conectó el agua hace rato. Y nada, cualquier consulta que tengan, le preguntan a Claudio, que es el especialista. ¿Y vos no se te ocurre nada para preguntar? Por ahora no. Pobre, la puse en una película, Sofi, pobre, eso no se hace. Son cosas que, ¿saben qué? Son cosas que hay que acordar de antes, Sofi. Es como que tengo que decir, bueno, Sofi, ahora vos tenías una duda que me venías consultando de ahí, te sopló la duda, pero no nos hallamos, esto es muy espontáneo, chicos, así que bueno. Así. Pasa que estoy ya más con esto y la tecnología me supera. ¿Sí? Perdonen. Porque claro, no, lo que pasa es que está muy concentrada en estos problemas técnicos que tenemos. Se me ve medio entrecortado, parece que dice. Sí, está como... parece un robot. Haciendo... Acuerda estoy. Bueno, el tema es este, vamos a ver una valoración, ya algo había adelantado, pero vamos a tratar de hacer una valoración de todos estos hechos que mostré. Es muy interesante que Juan Pablo II reunió una comisión especialmente para investigar el caso Galileo, en un caso que era como una asignatura pendiente de la Iglesia, sin duda. Además, por todo esto que vio, de todas estas leyendas negras respecto de Galileo, de la enemistad de la ciencia con la fe, etc. Bueno, esta comisión llegó a una conclusión en 1992, por un lado admitiendo que la Iglesia había tenido esta tendencia fundamentalista que acabo de explicar, es decir, una lectura demasiado literal de estos primeros capítulos del Génesis, donde si, por ejemplo, se dice que Dios fue creando el cielo y la tierra, o que más adelante en el mismo Génesis, al narrar el diluvio, que también está escrito en el lenguaje mítico, se abren las compuertas del cielo y cae el agua, todo eso no está reflejando una realidad astronómica, física. Está queriendo describir verdades de un modo mítico. ¿Qué verdades? Que Dios va, por ejemplo, en el relato del Génesis 1, que Dios va armando el escenario para que el hombre lo habite, y que el hombre es la coronación de ese gran gesto de Dios, ese gran poema litúrgico que es la creación. En el sexto día Dios corona la creación con el hombre, y antes había armado todo el escenario para que el hombre habitara esa creación. ¿Ven? No le interesa al redactor inspirado hacer una crónica histórica o científica de cómo es el mundo. Lo que le interesa al redactor es mostrar que Dios se ocupa del hombre y que el mundo es un regalo que Dios le dio a él. Cosa que también aparece en Génesis 2 cuando crea al hombre en medio del desierto en un oasis.
el don de Dios al hombre. No interesa, los 6 días no tienen nada que ver con la edad del universo, la edad del universo ya se determinó hace varias décadas, más o menos un siglo, que es más o menos de 14.000 millones de años, no caigamos en ningún fundamentalismo, son datos de la ciencia. Lo que nos está queriendo decir el libro del Génesis es otra cosa, tiene otro registro. Por eso la armonía entre ciencia y fe es verdadera. Son dos miradas sobre la misma realidad creada por Dios. Miradas complementarias, miradas armoniosas que pueden encontrarse, pero de ninguna manera miradas contrapuestas. Nunca la ciencia va a descubrir nada que contradiga la fe, porque su terreno es otro, y nunca la fe puede contradecir a la ciencia, porque la ciencia investiga los cómo, los mecanismos de la creación, y la fe nos muestra quién es el que puso esa creación en medio de nosotros y cómo ese Dios se interesa por nosotros a redimirnos, ¿no? De modo que, como decimos, por un lado, la Iglesia había caído en ese fundamentalismo, hay que hacer un mea culpa, un reconocimiento, y a partir de ese momento hubo una maduración de la Iglesia alejándose de ese fundamentalismo, de esa visión literal que no es la correcta y que justamente si uno se mantiene aferrado a esta visión, se cae como en los conflictos típicos, por ejemplo, de Estados Unidos, esos grupos fundamentalistas de Estados Unidos anti-evolución, porque creen que contradice la fe, cuando en realidad ya hace como 70 años que la Iglesia ha determinado que no hay contradicción, hay una encíclica de Pío XII al respecto, que no hay ninguna contradicción entre creación y evolución. Mientras que se sostenga que ese hombre del cual hemos evolucionado de especies inferiores, se sostenga que Dios, en el momento de la fecundación, interviene comunicando su alma inmortal hacia el nuevo ser humano. Este es uno de los elementos que podemos contestar. Pero al mismo tiempo, además de este reconocimiento de este fundamentalismo, hay que admitir, además, que tampoco Galileo empleó un método científico. ¿Por qué? Porque mezcló sus propias concepciones filosóficas de lo que él quería que fuera, que resultó ser cierto. Esa es la paradoja. Pero es como que él tenía un inmenso deseo que ese sistema fuera cierto, y excediendo el método científico. ¿Por qué excediendo el método científico? Porque no siguió investigando y no se dio cuenta, con una investigación mayor, que esas pruebas que estaba mostrando eran pruebas que no eran consistentes. Y se aferró, y tendría que haber seguido presentando esto como una teoría, tal como lo hizo Copérnico el siglo anterior. Entonces, aquí hay una especie de, también de cierto fundamentalismo de Galileo, porque excediendo el método científico, se negó, digamos, a poner en cuestión esas pruebas cuando se las cuestionaron los mismos científicos de su época, y de alguna manera se abrazó el heliocentrismo como si fuera una verdad revelada. Entonces, por un lado, los teólogos no supieron captar, fíjense los teólogos como a veces meten la pata, ¿no? Dice el mismo documento, ¿no?, de esta comisión instituida por Juan Pablo II, cómo los teólogos, muchos de estos teólogos de ese tiempo no supieron captar el sentido profundo del Génesis y se quedaron con la literalidad del mensaje, y por eso tantas dudas y tantas sospechas de herejía.
Pero por otro lado, también Galileo, aferrándose a esta verdad, que era más importante defenderla a toda costa que poner su atención en estas pruebas, que por supuesto Galileo investigaba, recababa, pero tendría que haber seguido profundizando en estas pruebas y seguir considerando una teoría hasta que se demostrara fehacientemente, como se produjo un siglo y medio después, que el heliocentrismo era correcto. Lo cual también hizo evolucionar a la Iglesia, lo cual, como decía Belarmino, hizo que la Iglesia se diera cuenta que como no puede haber conflicto entre ciencia y fe, bueno, estamos leyendo de una manera incorrecta las Escrituras. Si ahora la astronomía está demostrando, estoy hablando un siglo y medio después de lo que Galileo, del caso Galileo, bueno, ya están las pruebas, leamos correctamente el mensaje divino. Y con esto, ¿qué pasó? Se descubrieron riquezas ocultas hasta en ese momento del mensaje, porque el género mítico transmite cosas en un lenguaje que la ciencia se queda corta. Entonces esto también trajo un beneficio para entender mejor la Biblia. ¿Se entiende? Entonces, no es correcto, como conclusión, ver a Galileo como una especie de mártir de la verdad. Es más complicado el tema que eso, por caer en esta especie de dogmatismo científico. Por un lado, los jueces de Galileo, la Iglesia, no supieron disociar su fe de esa cosmología que ya estaba como perimida, ¿no? Donde el hombre vivía en esas esferas en medio de esas esferas concéntricas, y la ciencia empezaba a decir otra cosa, y no supieron ver que en el fondo tampoco tenían los instrumentos para hacerlo, ¿no? Los mismos científicos estaban en la cresta de una revolución. Tampoco ellos tenían los elementos como para poder interpretar correctamente las escrituras. Esos elementos de análisis, lo que llaman la hermenéutica, se fue desarrollando poco a poco. Se fueron dando cuenta que había tradiciones detrás, que había géneros literarios detrás, que había diferentes oyentes, que no era lo mismo el Génesis 1 que el Génesis 2. Se dieron cuenta que había, entre ambos, había como 3, 4 siglos de diferencia. Es decir, se descubrieron muchas cosas que hicieron que se profundizara y se mandara todavía más la visión que se tenía de la Biblia. Se aprendió a leer estos relatos de la manera que había que leerlos, que era en el fondo lo que intentaba el mismo redactor, mostrar que el mundo es un regalo de Dios, mostrar que el hombre es la coronación de esa creación, y no hacer una descripción de si el mundo son esferas concéntricas, si la luna, si la Tierra, gira alrededor del Sol o viceversa. Eso no interesa a nuestra salvación. Como dice el documento Dei Verbum, que es del Concilio Vaticano II, las Escrituras nos transmiten todo y solo lo necesario para nuestra salvación. Es decir, todo lo necesario para nuestra salvación. No hay nada que tenga que ver con nuestra salvación, es decir, con nuestro sentido definitivo, con nuestra realización definitiva en Dios y con los prójimos, que haya quedado fuera de la Biblia. Pero además, en la Biblia solo se quiere transmitir lo necesario para nuestra salvación. La Biblia no es un manual de historia, la Biblia no es un manual de ciencia ni de biología, sino que es una colección de libros riquísimos, inspirados por Dios, que quiere mostrar cuál es el sentido de nuestra vida y qué quiere Dios de nosotros, y cómo, en el fondo, Dios nos redimió a través de Jesucristo. Todo lo demás son descripciones de los escenarios donde esta redención tiene lugar. De ninguna manera, como dicen todavía los fundamentalistas de esas sectas o religiones protestantes extremas, no hablo del luteranismo o
del anglicanismo, que son más equilibrados. Estas sectas piensan que ese mensaje de la salvación está asociado con cuestiones que no se pueden discutir con la ciencia. Es decir, no hay puentes para ellos entre la fe y la ciencia. No hay diálogo posible. ¿Por qué? Porque si el hombre, como decía antes, fue amasado de barro, entonces todos los evolucionistas son agentes del demonio, que me quieren hacer en el fondo convencer de lo contrario. Eso, incluso hubo gente que, calculando la edad de los patriarcas, calculó que la Tierra tenía más o menos, bueno, en realidad esta persona calculó exactamente, pero que tenía 4.000 años de antigüedad. Entonces no me vengan a decir que tiene 14.000 millones de años de antigüedad. ¿Ven? Se rompen puentes entre la fe y la ciencia. La fe se vuelve irracional, se vuelve incapacitada de dialogar. ¿Por qué? Porque está cerrada al sentido literal, que no es la que los autores bíblicos quisieron transmitir, y en el fondo no hay posibilidad de diálogo. Y si no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de evangelización. Y no hay posibilidad de entrar, de responder al mandato misionero de Jesús. Es decir, fíjense qué importante que es esto. Y en el fondo, esto después lo vamos a seguir, si Dios quiere, los encuentros que vienen, vamos a hablar más sobre estos temas de ciencia y fe, porque me parece que esta puerta me resulta a mí, si ustedes quieren compartir su opinión, por favor, son bienvenidos, pero me parece que esta puerta que abrimos es muy interesante. Y es falsa, incluso históricamente, la enemistad entre la Iglesia y la ciencia. De hecho, ya desde la Edad Media tenemos grandes investigadores, grandes promotores, pioneros de la investigación científica. Menciono solamente dos. Roger Bacon, que es un franciscano inglés, que prácticamente fue uno de los primeros, estamos situados en el siglo XIII, ¿sí? Final del siglo XIII. Fue uno de los primeros que propuso el método científico, que después resultó tan interesante. Un franciscano, una persona de iglesia. Y además está San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, que también lo situamos también hacia fines del siglo XIII, el gran obispo y doctor de la iglesia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho respecto de los doctores de la iglesia? Es una persona, un erudito, que incursionó en mineralogía, química, botánica, zoología, derecho, astronomía. Miren, hasta en ese momento, siglo XIII, aportó pruebas contundentes de que la Tierra es esférica. Fíjense hoy para los terraplanistas lo que eso significa. O sea, ya gente de la iglesia, del oscurantismo de la Edad Media, como San Alberto Magno, demostró con pruebas la esfericidad de la Tierra. Y, comparando con el oscurantismo de lo que es hoy el terraplanismo. Bueno, por favor, Sofía. Juliana Busto dice: buen día, Claudia. ¿Cómo es hoy en día la relación entre la Iglesia y la ciencia? Sin duda, hoy la ciencia avanza en temas de genética, clonación, inseminaciones, nanotecnología, etc. Belén dice: iba a preguntar algo parecido, pero con la fecundación in vitro. Claro. Acá tenemos que distinguir dos cuestiones fundamentales que pueden contestarse con lo siguiente. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? Los límites de la ciencia no son científicos. El científico en sus diferentes áreas está incluso invitado y urgido por Dios para que desentrañe la creación, los mecanismos de la creación. Y en eso se incluye tanto la nanotecnología, que es la tecnología microscópica, incluso se están haciendo desarrollos bárbaros de nanorobots para curar enfermedades, la biología misma, la genética, el padre de la genética, Mendel era un sacerdote. Hay un montón de otras áreas
donde el científico está invitado y urgido a investigar. ¿Cuál es el límite de esta ciencia? No es un límite científico, como digo, no es un límite tampoco que imponga la Iglesia. La Iglesia, antes y después del caso Galileo, fue el único encontronazo que tuvo entre un científico y la Iglesia en nombre de la fe. Nunca volvió a producirse y ya hablamos de este caso. ¿Cuál es el límite que el científico debe respetar, que va más allá de su fe? Es el límite ético. Y la ética, que no es solamente la ética religiosa, sino la ética del derecho natural, de la dignidad natural que tiene el ser humano. Eso es lo que no puede transgredir el científico. Un científico no puede, por ejemplo, hacer ensayos con embriones y desecharlos, porque está matando a seres humanos. Lo que sabemos, no solamente creemos, sino que sabemos que el ser humano comienza su vida en el momento de la fecundación, o modificar mecanismos genéticos que cambien la naturaleza humana, o tantas otras cuestiones discutibles. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Iglesia y porque atenta contra una verdad de fe? No, porque atenta contra la dignidad humana, la carrera armamentista, la ecología, cuando verdaderamente se envenena el medio ambiente. Son todos pecados éticos. Hay una larga, etcétera, ¿no? Ya les digo, todo lo que significa la perversión de los negocios de las armas, de las drogas, el envenenamiento del medio ambiente, las investigaciones genéticas sin tener en cuenta la dignidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no puede haber relación entre ciencia y fe, porque no es ciencia, es una perversión donde los científicos se alejan de la verdadera ciencia para atentar contra la dignidad. Pero mientras que los científicos se mantengan respetando los principios éticos, repito, no de la fe, no de la Iglesia, sino de lo que hace a todo ser humano, tener una dignidad de persona, con una serie de derechos. Primero el derecho a la vida, el derecho a desarrollar esa vida, educación, medio ambiente, salud, alimentación, trabajo, lo que fuera. Todos estos derechos fundamentales. El científico no puede atentar contra estos derechos. Ahí es donde está el límite. Mientras que se mantengan los científicos fieles a sus propias reglas de ejercicio, acá de vuelta, no hay nada que la Iglesia imponga desde afuera. Son las propias reglas del ejercicio. Un biólogo tiene que estudiar la vida, pero respetándola, pero tiene que estudiar esos mecanismos. El químico, el astrónomo, mientras que se mantengan respetando las reglas de ejercicio, lo que se llama en difícil el estatuto epistemológico, es decir, lo que impone cada ciencia, cada disciplina a su especialidad, sea cual fuera. Entonces siempre va a haber y tiene que haber diálogo entre ciencia y fe, sin duda, porque el científico siempre se ubica en el umbral del misterio cuando investiga. ¿Vos me querías decir algo, Sofía? ¿Vos querías decir algo? Sí. Bueno, Mónica dice, el padre Jorge en sus próximos desayunos va a hablar de la Biblia y sus diferentes lenguajes. Yo pensaba que la teoría de la evolución también había cuestionada por la Iglesia. Coca dice, ¿cómo se llama el religioso que emitió la teoría del Big Bang? Sí. Fernando pregunta, ¿cómo se llegó de la situación que describís a lo que se cree hoy día de que fue excomulgado, que murió encarcelado, enemistado con la Iglesia, etcétera? ¿No hay una intencionalidad de los enemigos de la Iglesia en el sentido de presentar a la Iglesia como una enemiga de la ciencia? Con esta pregunta vamos cerrando, que nos queda un minuto. Bueno, vamos a tratar de contestar las tres preguntas. Primero, el que propuso la teoría del Big Bang, creo que fue Coca la que lo preguntó, es Lemaitre, Georges Lemaitre, que era un abate, tuvo varios diálogos con Einstein, fue uno de los primeros que propuso la teoría del Big Bang, Georges Lemaitre. Después, no hay incompatibilidad entre ciencia y fe, entre la teoría de la evolución
Pío XII, en la encíclica Humani Generis de 1950, dice que no hay tal incompatibilidad mientras que se respete el tema de que el ser humano le es infundida su alma inmortal. Lean Humani Generis, que ahí lo dice perfectamente de Pío XII. Y lo que dice Fernando, obviamente, todo esto fue usado como bandera de la Ilustración francesa, especialmente con su antiteísmo, su enemistad con la Iglesia, para justamente usarlo de propaganda anticatólica. Ahí se deformaron muchas cosas en el camino y se abrieron lo que se llaman las fake news, sin duda, porque si no, no se explica ese grado de formación histórica. Escúchenme, el 30%, no le digas estadísticas, pero lo digo, el 30% de estos alumnos que se entrevistaron de la Unión Europea creen que murió en la hoguera, 30%. Y casi todos están convencidos que fue sometido a tortura. No fue sometido a tortura, lo trataron de una manera benigna, más allá de este tema injusto de prohibirlo enseñar públicamente y este arresto domiciliario. Esto no tendría que haber pasado, ya lo dije, ya lo aclaré. Esto fue por culpa de este excesivo fundamentalismo de la Iglesia. También hablamos de estos límites que tuvo Galileo. Pero de todas maneras, todo esto que se dice de que fue torturado, Galileo murió en total paz y pasó el resto de sus días de la manera más cómoda, en las mejores y más lujosas residencias. De manera que esto también es falso. Así que bueno, si Dios quiere vamos a seguir la vez que viene con este tema Ciencia y Fe, y si quieren seguir opinando de esto, por favor, me gustaría poder abrir esta puerta para compartir. Y gracias por esas preguntas que vinieron.